14 años han transcurrido de aquel 12 de septiembre de 1998, cuando 5 cubanos eran puestos tras las rejas para después ser sentenciados injustamente ante un tribunal de Miami por conspirar contra Estados Unidos. Comenzaba así uno de los procesos judiciales más largos en la historia de ese país, en el que las crueles condenas y el papel especulador de los medios de comunicación han sido el plato fuerte. All of the 5 were wrongly convicted because at the time of the trial there was a effectively U.S. propaganda campaign against the Cuban government that was involved in paying U.S. journalists to say negative things about the Cuban government, and those journalists published many things in Miami that were negative to the 5. Pero no se sabía hasta el 2006 que empezó a saberse de que esos medios periodísticos de Miami en realidad eran pagados por el gobierno federal. O sea, esa campaña de hostilidad y de odio fue financiada por el gobierno, lo cual es una violación absoluta de los principios del debido proceso judicial, etcétera, etcétera, y que bastarían para declarar nulo y sin valor todo. Iniciaba de esa manera una de las principales injusticias llevadas a cabo en contra de Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio. Prominentes periodistas de Miami recibieron miles de dólares pagados por el propio gobierno norteamericano a través del Buró de Gobernadores de Transmisiones, BBG, por sus siglas en inglés. El propósito de tales desembolsos era que esos comunicadores saturaran los medios de Miami con reportes altamente perjudiciales para los 5 cubanos mientras el gobierno hacía su acusación. Medios como el Nuevo Herald, el Miami Herald, Radio y TV Martí y el Diario de las Américas fueron los encargados de publicar los ofensivos mensajes. Miami y el sur de la Florida en general es una zona muy contaminada de prejuicios contra Cuba. Y lo que muestra esta declaración jurada de parte del abogado de Gerardo es que arriba de esa contaminación de prejuicios que hay en Miami, sabemos que el gobierno de los Estados Unidos realizó una campaña donde pagaba a periodistas para dar opiniones sobre Cuba y sobre los 5 ante Radio Martí, TV Martí, que esas transmisiones se escucharon en Miami. Se supone que esas transmisiones deberían ir al exterior solamente, no en Miami, pero sabemos que se escucharon en Miami, que esos mismos periodistas que salieron en Radio y TV Martí también trabajaban con los grandes medios de prensa de Miami, el Miami Herald, el Diario Las Américas, y que eso contribuyó a un ambiente de prejuicios contra los 5 en Miami e hizo imposible un juicio imparcial en Miami. La gran mayoría de los reportes de prensa insistía en que los 5 eran espías, término que fue inventado por los redactores, ya que ese cargo nunca se le pudo probar a los 5. Y es que para ser espía hay que tener acceso a información clasificada, romper las normas de custodia de la información clasificada y que dicha información ponga en igualdad de condiciones al país receptor. Pero ni Gerardo, René, Ramón, Fernando ni Antonio tenían acceso a ninguna información clasificada. Obviamente, las especulaciones eran indebidas. Desde el injusto encarcelamiento, los abusos que han tenido lugar durante estos años demuestran la mala conducta del gobierno.
Es por eso que hoy existen en el mundo más de 300 comités de solidaridad con los 5, quienes luchan incansablemente por su libertad. «14 años de injusto encierro, 5 hombres bajo las garras del imperio, 5 familias que sufren a diario junto a un pueblo que lucha sin cesar por su regreso». Regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente, de norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mi escondite.